buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Sean bienvenidos al primer Congreso Internacional sobre las figuras del discurso, sobre la exclusión, sobre la filosofía y sobre la política. Este proyecto es en realidad la continuación de un proyecto que empezó y que sigue en la Universidad Nacional, que en un principio se llamaba Figuras de la Exclusión, en un seminario que tenemos. Primero lo tuvimos en el Programa Universitario de Estudios de Género en Puebla, y luego en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Después fue trasladado hace un año y medio, hace 2 años, a la Facultad de Humanidades, a nuestra facultad, en donde iniciamos un seminario, que es el Seminario de Figuras del Discurso, con un grupo de colegas, todos son colegas de diferentes disciplinas. A partir de esta problemática que nos convoca, que es el uso del discurso, no tanto en la referencia a la que hace alusión los discursos, sino en su uso, cómo se usa, cuáles son sus procedimientos argumentales, cuáles son sus vuelcos retóricos. A partir de ahí pensamos cómo se construyen lo que denominamos figuras, que son conjuntos de relaciones que se historizan, ¿sí? que mediante fenómenos históricos, mediante prácticas sociales, producen nuevos conceptos o nuevas figuras. Los conceptos son procedimientos retóricos, ¿no? Un poco inspirados en los textos de retórica de Nietzsche, que nos ha brindado un instrumental teórico muy valioso para analizar estas cuestiones. Lo que pretendemos con el Congreso es dar a conocer nuestro trabajo en ciernes de investigación todavía, y también pues continuar las discusiones el próximo año sobre las mismas problemáticas en un segundo coloquio de figuras del discurso. Voy a darle la palabra a la doctora Erika Lindig. Pues muchísimas gracias por la invitación, por todo el trabajo, ¿no? Por la invitación a todo el trabajo, no solo de este coloquio, sino del seminario, del cual formo parte. Y parte del trabajo del seminario y de nuestra apuesta teórica también es el debate colectivo, y no solo el debate colectivo, sino la escritura en conjunto, la escritura colectiva. El texto surge de la necesidad de precisar, pienso yo, cuáles son las herramientas teóricas, también cuáles son los supuestos de los cuales partimos para hacer una crítica del discurso, y muy específicamente una crítica de las figuras de la exclusión, de las figuras del discurso, pero de esas figuras que producen exclusiones en el ámbito de lo social y en el ámbito del público. Entonces hemos llamado figuras de la exclusión a aquellos términos o expresiones que inventan y reinventan una interpretación específica del otro o de los otros, individuo, colectividad, humano o no humano, y con ello lo colocan o los colocan en posiciones de sometimiento o subordinación en las relaciones sociales. Estas figuras han sido las de la mujer, el animal, el bárbaro, el salvaje, el indio, el negro, y han sido formuladas en distintos ámbitos discursivos, en el ámbito social, en el jurídico, en el literario, en el de las humanidades y las ciencias sociales, etc. Conviene tratar estos términos o expresiones como figuras y como figuras retóricas, ahora vamos a ver por qué, y no, por ejemplo, como conceptos antropológicos, sociológicos, políticos o jurídicos, porque a nivel semántico dotan, mediante ciertos procedimientos retóricos, de unidad de sentido a una serie de significados y usos más o menos determinados. Por otra parte, a nivel pragmático, como decíamos, efectuar relaciones de subordinación o de sometimiento que generalmente, pero no siempre, se refuerzan en los actos de enunciación. Ambos niveles pueden distinguirse para la crítica de las figuras, pero son interdependientes. El mundo es algo cognoscible en cuanto la palabra conocimiento tiene algún sentido, pero al ser susceptible de diversas interpretaciones, no tiene un sentido fundamental, sino muchísimos sentidos, perspectivismo. Para efectos de la crítica de las figuras, la tesis nietzscheana advierte que si éstas tienen un referente, el referente es producido en una interpretación que no es natural ni necesaria, una entre muchas posibles. La relación que se guarde con él dependerá en buena medida de la interpretación que se le imponga.
Para efectos de la crítica de las figuras, la tesis nietzscheana advierte que si éstas tienen un referente, el referente es producido en una interpretación que no es natural ni necesaria, una entre muchas posibles. La relación que se guarde con él dependerá en buena medida de la interpretación. Entonces, producen el referente en una interpretación a la vez que borran todas las diferencias específicas entre la población, en este caso, que dicen meramente designar, pero que en verdad están inventando. No es el sujeto hablante, vamos a decir, el que produce la exclusión, sino es la figura misma. Es decir, no es el sujeto en el sentido moderno, que también Nietzsche puso en cuestión, y no depende de su querer decir, por ejemplo, cuando se insulta no depende de su intencionalidad, pues necesariamente el efecto de exclusión que se produce en cada acto de enunciación, ¿no? Bueno, entonces esta era la primera de nuestras herramientas, la de interpretación. La segunda, relacionada con la anterior, la noción de figuralidad o de retoricidad. Cuando proponemos que las figuras de la exclusión son figuras retóricas y a la vez interpretaciones de los otros o las otras, nos referimos también a la concepción nietzscheana de lo retórico y a la posterior lectura de Paul de Man, quien acuñó propiamente la noción de retoricidad que estamos empleando. De Man acertó en encontrar en Nietzsche una teoría de las figuras del discurso o tropos que sostiene que todo lenguaje es figuración. Todo lo que normalmente se llama discurso es figuración. Una figura que no encuentra destinatario es un error. Un error aceptado por cualquier usus se convierte en una figura. La tesis de que todo lenguaje es figurativo implica de nuevo una crítica a la epistemología moderna, o si ustedes quieren, a la forma de pensar la experiencia sensible, que en sus distintas versiones redujo la experiencia sensible a la relación entre un sujeto y un objeto de conocimiento y que excluyó el lenguaje de esta relación. Como algunos románticos alemanes, Nietzsche sostuvo que la experiencia sensible está mediada por el lenguaje. A diferencia de ello, sin embargo, sostuvo además que esta mediación es figurativa. Y eso es lo que interesa. La experiencia sensible no es pues inmediata, ni la relación entre las imágenes y las palabras es una mera relación de designación. Se trata de relaciones metafóricas. Decía Nietzsche, entre dos esferas absolutamente distintas, como lo son el sujeto y el objeto, no hay ninguna causalidad, ninguna exactitud, ninguna expresión, sino a lo sumo una conducta estética. Quiero decir, un extrapolar alusivo, un traducir balbuceante, a un lenguaje completamente extraño, para lo que en todo caso se necesita una esfera intermedia y una fuerza mediadora, libres ambas para poetizar e inventar. La misma relación de un impulso nervioso con la imagen producida no es en sí necesaria, pero cuando la misma imagen se ha producido millones de veces y se ha transmitido hereditariamente a través de muchas generaciones de hombres, acaba por llegar a tener para el hombre el mismo significado que si fuese una relación necesaria. Y estas son entonces las relaciones entre el hombre, los demás hombres, las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones con los vivientes que también se configuran socialmente y las relaciones con las cosas. Se trata de un poco aclarar y aclararnos a nosotros también un poco cómo hemos trabajado este asunto del discurso. Muy esquemáticamente, Koselleck dice que en la pragmática del discurso, en la historia de los conceptos, puede haber 4 posibilidades. Uno es que la palabra cambie, pero su referencia no. La otra es que cambie la referencia en términos históricos, pero la palabra no. Y la tercera posibilidad en el uso del discurso es que la referencia y la palabra cambien. Y la última es que ni la referencia ni la palabra cambien. Entonces, esa condensación y desplazamiento, para utilizar otra jerga que nos interesa, que es la del psicoanálisis, es más o menos el análisis figurativo, es decir, algunas partes sincrónicas, algunas prácticas diacrónicas en el uso del discurso son las que nos interesan analizar como el resultado de relaciones sociales, ¿sí? Entonces, las figuras que Koselleck los llama conceptos, son conjuntos de relaciones históricas que se producen ahí en el discurso, no son producidas naturalmente, ni el discurso describe naturalmente lo que está fuera de él mismo, sino que él produce sus propios objetos. El concepto produce nuevas significaciones con nuevas prácticas sociales, pero además arrastra la significación de las anteriores
y va produciendo nuevas. Entonces, las figuras son producto de relaciones históricas y de tácticas políticas para describir ciertas poblaciones, que en algunos casos las marginan y en algunos casos las incluyen, porque antes de valorar esas palabras, nosotros tenemos que saber de dónde vienen, porque creemos en la fuerza del discurso. Creemos que cuando decimos una palabra estamos diciendo más allá, más cosas de las que queremos decir y que inconscientemente quizá no sepamos. Entonces el estudio de las figuras es un estudio en primer lugar semántico y después pragmático.